Buen día. Estoy realizando esta charla a modo de prueba sobre un nuevo formato de comunicación, y la idea es comentar aquellas noticias en el ámbito internacional que no tienen gran repercusión en los medios locales masivos. Me baso, por supuesto, en las fuentes abiertas de la divulgación internacional, no solamente de la prensa internacional, sino de todos los medios posibles a que pueda tener acceso. Por ejemplo, el Hezbollah ganó en el parlamento libanés, ganó las elecciones en la conocida marcha de las alianzas de los 8. Ganó 67 asientos de los 128. Y el ex ministro Hariri se espera que permanezca como primer ministro. Bueno, esto es una prueba. El otro tema que podemos ver es China, la relación entre China y Corea, en vista a los nuevos desarrollos con las posibilidades de llegar a un entendimiento entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Aquí las dudas que surgen son ¿qué se entiende por la desnuclearización de Corea del Norte? Con el esfuerzo enorme que ha hecho esa sociedad, esa población, y para tener una forma de seguro que Estados Unidos no los iba a invadir, como hizo con Irak, como Afganistán, como está tratando de hacerlo en Siria, como en las formas directas e indirectas, en el caso del Líbano, en el caso del Yemen, y todo esto está referido a un marco más amplio que es el control del Medio Oriente, y que ellos en Estados Unidos, en el Pentágono, lo toman como la zona, el teatro de operaciones del Comando Central. Los puntos álgidos de las cuestiones internacionales se centran en Corea del Norte, en Irán y en Siria, y por supuesto Rusia y China. Sobre estos pilares se desarrollan las acciones más importantes en este ámbito. Los otros continentes son teatros de segunda importancia. La segunda importancia sería, en el caso de las zonas del sur, sería África. Sudamérica es una zona tranquila para el imperio de Estados Unidos, es una zona tranquila en el sentido de que no necesitan involucrarse en forma directa. El control lo tienen a través de las minorías controlantes también en todos estos estados.
Hay solamente 2 estados que no pueden controlar, y que sería Cuba y Venezuela, y Nicaragua sería en tercer lugar. Los demás son de fácil acceso a la política exterior eh, de los Estados Unidos. Hubo momentos en que en la primera década de este siglo, que aparentemente habían surgido gobiernos, entre comillas, progresistas. Probablemente el más progresista de ellos sería en Ecuador con Correa, después Lula en Brasil, y los supuestamente progresistas, que a mi entender no son así, pero bueno, se los tilda de progresistas y de izquierdistas, se los tildó el gobierno del matrimonio Kirchner en la Argentina. Pero bueno, en la Argentina se pasó de una política neoliberal en la década del 90 con Menem, en la época del caos, y después el resurgimiento, en cierta forma, entre comillas, de las políticas orientadas más a la defensa de lo nacional. El argumento es bueno, la puesta en escena fue mala, como viene sucediendo en este país desde hace varias décadas. Yo puedo decir que desde que tengo uso de razón, o por lo menos desde mi infancia, y ya me estoy acercando a los 80 años. Ese es un comentario sobre la Argentina, pero que es válido para el resto de la región en Sudamérica. Probablemente la Argentina sea el país en que más difícil acceso tiene en los Estados Unidos. Si bien siempre pudieron en forma directa, indirecta, usando todos los medios a su disposición de controlar, especialmente en las últimas décadas con los políticos dúctiles, versátiles, tal vez girasol, como un girasol, ¿no? En fin, esto es muy conocido aquí en la Argentina por la opinión pública. Entonces, como señalaba, los problemas que se dan en el mundo, en este mundo globalizado, neoliberal, capitalista, con el peso, la masa crítica del peso del capitalismo financiero, que tampoco es una novedad, pero que fue después del capitalismo industrial, se pasa al capitalismo financiero, y los teóricos dicen de que podría ser la última fase del capitalismo, en la que están expuestas las serias contradicciones dentro del sistema y con los aspectos negativos con respecto a los subordinados, a los dominados. Esto es lo que querría decir a modo de prueba en este pequeño ensayo. Bueno, buenos días y gracias.